Bueno, mis hermanos, ya es la hora 4:30. Vamos a comenzar con nuestra reflexión, nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Como ya les habíamos comentado anteriormente, el tema de este campamento pues va a ser escatológico. Vamos a estar hablando acerca de profecía bíblica. Entonces, dado que hay algunos hermanos, tal vez para los cuales este tipo de estudio sea nuevo, o este tipo de conferencias, he intentado preparar algo así como una especie de panorama, pero un poco más detallada, acerca de los eventos antes del regreso de Cristo. Y vamos a estar yendo al pasaje de Mateo capítulo 24. Les hemos pedido que trajeran sus Biblias, su cuaderno, pluma. Vamos a dar un tiempo de exposición aproximadamente de 1 hora, y después, bueno, va a haber oportunidad para que hagan preguntas, si algo no quedó claro, si hay alguna duda, si hay algún comentario breve, bueno, adelante, al final de la exposición va a haber tiempo para eso. He intentado que la exposición pues sea lo más sencilla posible. Tal vez voy a explicar algunas cosas que para algunos ya es sabido, pero tal vez para otros no. Realmente el campo de la profecía no es un campo de estudio tan sencillo. A veces hay que tener un conocimiento más amplio de muchas otras escrituras, así que vamos a hacer referencia a muchas otras escrituras también, no solamente el capítulo 24 de Mateo. Entonces, si ya están listos, mis hermanos, vamos a comenzar. Mire, hace tiempo predicamos acerca del capítulo 24 de Mateo, y esa predicación, tal vez la recuerde, le llamamos panorama profético antes del regreso de Cristo. El video está ya en YouTube. Tal vez hubiera sido bueno que le hubieran escuchado antes de toda esta serie de conferencias que va a haber, aunque bueno, si tienen por ahí datos en su teléfono lo pueden hacer todavía. Esa ocasión, bueno, realmente fue un panorama general, muy general, del tiempo entre la primera venida de Cristo, desde que Cristo vino por primera vez hasta que regrese por segunda vez. En ese periodo de tiempo van a tener lugar pues una serie de cosas. Algunas de ellas en su momento lo iremos haciendo notar, son señales de que Cristo va a regresar ya pronto. Pero bueno, vamos a ver, miren. Quiero comenzar, mis hermanos, por lo que es casi la parte final del capítulo 24, porque quiero hacer alusión a una parábola que cuenta ahí el Señor, y ahí vamos a tomar como partida, en base a esta reflexión, Mateo 24, a partir del versículo 32, el Señor cuenta una parábola. Si ya la tiene, yo la voy a leer, síganlo solamente con su vista, y vamos a hablar un poquito de esto. Dice el Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, yo quiero decirle que este pasaje ha dado lugar a infinidad de discusiones a lo largo de los años. Tantas han sido las discrepancias acerca de cómo interpretar esta parábola del Señor, que incluso se ha vuelto esta parábola la base para una de las posturas interpretativas de todo este pasaje que se conoce como el Sermón del Olivete, porque todo este discurso profético el Señor lo dio
cuando estaba ya en el Monte de los Olivos, por eso se le llama Sermón del Olivete. Esa postura interpretativa se llama interpretación preterista, que después llegó a ser una forma de interpretación de los pasajes proféticos de la Escritura. Bueno, tan así es de diferentes las opiniones que se tienen acerca de esta parábola que acabo de leer. Ahora yo quiero explicar el pasaje brevemente y aprender lo que realmente nuestro Señor dijo aquí. Miren, número uno, no cierren su Biblia, tenganla abierta. Quiero que vayan viendo la parábola. Ojalá, mis hermanos, que pueda ser claro y que podamos entender correctamente esto. Sobre todo porque muchos pasajes bíblicos que hablan de profecía parece que son muy oscuros, pero yo creo que no es así. Simplemente a veces por la información que hay en otras fuentes, en libros, en videos, a veces caemos en confusión, pero van a ver que no es así. Miren, número uno, esta es una parábola que el Señor emplea para dar una exhortación a sus discípulos. Él dice, de la higuera aprended. Lo primero, mis hermanos, es que esta parábola es para dar una exhortación, una recomendación, una indicación. Y el Señor dice, de la parábola aprended. De la higuera aprended la parábola. Pero dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, el Señor mismo explica la parábola. Aquí está lo interesante del asunto, que mucha gente le ha querido dar una interpretación diferente, pero el Señor la explica. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Sale? Con la interpretación de parábolas, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque una multitud de comentaristas e intérpretes bíblicos terminan inventando aplicaciones e interpretaciones de las parábolas que estas realmente no tienen. No solamente con esta, con muchas parábolas. ¿Por qué? Porque una parábola, mis hermanos, es una historia corta que a veces contiene detalles, pero a veces la gente quiere encontrarle significado a cada detalle y a veces no es necesario eso. ¿Sale? Bueno, hay muchas parábolas que el Señor mismo interpretó, eso es verdad. Y cuando el Señor hace eso, es decir, interpreta sus propias parábolas, pues se acabó, ya no hay que buscar más significados, porque el Señor ya nos dio el significado de la parábola. ¿Sale? Ahora, la confusión, mis hermanos, la confusión en esta parábola está en que la figura que él emplea para dar su exhortación es la figura de una higuera. Y yo creo que aquí es donde han tropezado muchos intérpretes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la higuera, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, normalmente se usaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para simbolizar a Israel. Y por consiguiente, mis hermanos, la gente que viene a esta parábola, a estas palabras del Señor, ha entendido o ha querido entender así, que la señal de que el regreso de Jesucristo está cerca es que la nación de Israel volvió a su tierra después de casi 2000 años. Ahora, no sé si todos estén enterados de esto, pero Israel, la nación que conocemos hoy en día como Israel, anduvo vagando sin tener un lugar donde asentarse como país. Eso es algo extraordinario. Desde el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y los judíos se dispersaron por diversas naciones. Y durante casi 2000 años, ellos no tuvieron un lugar en la tierra donde asentarse como país. Así que Israel existía como nación, pero no tenía un lugar geográfico donde pudiéramos ubicar a la nación de Israel, sino que hasta el 14 de mayo de 1948, la ONU, en una votación que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler mató a muchos judíos, y de alguna manera esto sirvió para que fuera tomado en cuenta la nación de Israel, y en una votación que hubo se le concedió ocupar un lugar que en ese momento estaba en manos de los países árabes. Por eso ustedes saben que hay tanto conflicto y normalmente todos los países árabes no quieren a los judíos, porque la ONU le asignó un lugar
en la tierra al pueblo judío en este tiempo, en 1948. Ahora, muchos intérpretes bíblicos cuando van a esta parábola, donde dice el Señor, aprendan, cuando la rama de la higuera ya está tierna y comienzan a brotar las hojas, entonces es que el tiempo ya está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo del verano, el tiempo que va a dar frutos. Los intérpretes dijeron, es que la higuera significa Israel, pero Israel no tiene una tierra. Cuando posteriormente la ONU le dio una tierra, ellos dijeron, ahí se cumplió la profecía, porque esa higuera que representa a Israel, ahora ya comienza a dar sus hojas, porque ya está otra vez en su tierra. Así lo interpretaron, Bueno, siguiendo, mis hermanos, esa interpretación que muchos le dieron, porque créanme que no fueron pocos. De hecho, si usted consulta algunos libros de interpretación bíblica de este pasaje de Mateo, o algunos comentarios acerca de escatología de hace algunos años, se van a dar cuenta que una gran cantidad de escritores interpretaban de esta manera esa parábola, ¿sale? Pero bueno, vamos a continuar con esta idea que ellos tienen, ¿sale? Concluyen que al ser esta higuera Israel, que ahora está en su tierra, las siguientes palabras del Señor, ahí en el versículo 34, donde dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De ahí llegaban a otra conclusión. Ellos decían, bueno, si Israel regresó a su tierra en 1948, entonces basta contar 40 años, porque eso es lo que en promedio dura una generación en términos bíblicos. Y eso nos iba a dar exactamente el año en que el Señor iba a regresar. Se publicaron libros afirmando que la década de los 80s era el tiempo en que Cristo volvería. Hubo un libro en ese tiempo que se llamaba 80 razones por las que Jesucristo regresará en 1980. Algunos se atrevieron a afirmar que sería exactamente el año de 1988, pero resulta que cuando llegó 1988 no pasó nada, Jesucristo no regresó, y entonces dijeron, bueno, a lo mejor no es el 88, es el 89, y ¿saben qué? Tampoco sucedió. Ahora, ese es un ejemplo de mala interpretación bíblica, ¿sale? Y de los autores que yo les estoy hablando, no estoy hablando de testigos de Jehová, no estoy hablando ni siquiera de autores pentecostales, sino estoy hablando de intérpretes de la Biblia evangélicos de cierto reconocimiento, que se atrevieron a afirmar o a dar unas fechas basadas en una interpretación incorrecta de la Biblia. Esta, mis hermanos, es la historia de las falsas profecías basadas en malas interpretaciones. Los preteristas, por su cuenta, los que yo les comentaba que ese movimiento o esa postura de interpretación bíblica que surgió a partir de esta parábola del Señor, los preteristas, por su cuenta, han dicho que las palabras no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, debían entenderse con referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ellos dijeron, ya que el Señor contó eso allá en el monte del Olivete y los discípulos le habían dicho, Señor, dinos cuándo va a suceder esto. Estaban hablando de la destrucción del templo. Y el Señor a continuación contó toda esta narración o toda esa descripción de los tiempos futuros. Sin embargo, ellos dicen, bueno, este no era algo futuro. No es algo futuro. Esto se debe entender a la luz de que en el año 70 el pueblo romano destruyó a Jerusalén y entonces comenzaron a cumplirse todas las palabras del Señor en ese tiempo. Ellos no están pensando que el Señor está hablando de algo futuro a largo plazo, sino que el Señor estaba hablando de algo que iba a suceder ahí próximamente en el año 70. Sin embargo, al hacer esta serie de intérpretes, al trasladar toda una enseñanza bíblica de Jesús que tiene que ver con el futuro desde que Él vino hasta que regrese otra vez, y decir que todo eso se cumplió en el año 70 y los años muy próximos, bueno, caen en una serie de errores y de absurdos, mis hermanos, muy grandes.
Ahora, ¿por qué le cuento todo esto? Bueno, porque a causa de cosas como estas, es que la profecía del regreso de Cristo ha ido perdiendo seriedad a los ojos de los mismos cristianos. Mire, ya sé lo que he dicho en otras ocasiones, pero se lo repito de nuevo. En diversas encuestas que se han hecho en años recientes, una gran cantidad de cristianos evangélicos no creen que Cristo va a regresar por segunda vez. Y hay algunos que dicen que todo esto se debe entender en un sentido espiritual, que Cristo regresa por segunda vez cuando tú lo aceptas en tu corazón. Ahí Él viene a tu corazón, pero que no se debe entender eso como que Cristo va a venir realmente, visible, en persona, a esta tierra una segunda vez. El hecho de que se hayan malinterpretado tantas profecías, que se hayan dado tantas fechas, y ustedes saben que así es, casi cada año sale por ahí alguien que está diciendo que sabe cuándo va a regresar Cristo, que cuándo se va a acabar el mundo, que va a caer un meteorito, que las profecías de no sé quién se juntan con las profecías de la Biblia, y ¿sabe qué? Nunca pasa nada. Al grado que esto se ha ido volviendo una especie de juego, ha ido perdiendo seriedad, y muchos cristianos, incluso cristianos conservadores, piensan que Cristo no va a regresar. Pero por otro lado, mis hermanos, también todo esto ha dado pie a que el asunto profético, específicamente el regreso de Cristo, se vuelva una burla de parte de los inconversos, de los que no creen, de los ateos. Y mis hermanos, eso la Escritura había dicho que sucedería. Aún la duda de que Cristo iba a regresar, aún la burla acerca del segundo regreso de Cristo, ya estaba profetizada también. El apóstol Pedro dijo en una porción que seguramente usted conoce, pero si hay alguien aquí que no la conozca, se la quiero leer. Dice el apóstol Pedro: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Bueno, ciertamente eso se está cumpliendo, mis hermanos, en estos años. Cristianos que no creen en la segunda venida de Cristo, inconversos o ateos que se ríen de eso y se burlan. Y tal vez, mis hermanos, lo que a mí me preocupa es que hemos notado también que este tipo de predicaciones y estudios referentes a todas estas cosas proféticas, a la segunda venida de Cristo, a las señales que hay en la Escritura, pues ya no despierta la inquietud que hace años despertaba en esta iglesia. Yo me acuerdo cuando era joven, adolescente, hablar de estos temas era algo extraordinario. Despertaba una gran curiosidad saber que Cristo iba a regresar pronto, tal vez enterarnos de lo que la Biblia decía, de las señales que estaban allí en la Biblia, para saber que el Señor estaba próximo a volver. Pero me parece que ahora ya no es así. Parece que este tipo de asuntos también ha ido enfriándose en nuestro corazón. Yo quisiera, mis hermanos, pensar que no es por desinterés, o que tal vez no sea porque también ustedes están un poco desilusionados de que al final nada de lo que las profecías dicen, bueno, pues parece que se vaya a cumplir realmente. Pero yo espero, mis hermanos, que durante estos días que vamos a estar hablando de esto, esa llama, ese interés se reavive en ustedes. La Biblia dice que son bienaventurados los que esperan la venida del Señor, los que aman la venida del Señor. Yo espero que realmente usted sienta amor, sienta inquietud en su corazón de saber que Cristo va a regresar otra vez,
que todas estas cosas que estamos viviendo en un mundo que está de cabeza en sus valores, en sus filosofías, en sus pensamientos, en sus maneras de vivir, va a llegar a su fin. Que las cosas no van a seguir así, que los pecadores no van a quedar impunes de su manera de vivir, sino que el juicio de Dios va a llegar a esta tierra y que tal vez pudiera estar más cerca de lo que usted se imagina. Por eso, mis hermanos, es que decidí comenzar por esta parte del sermón del Olivete de nuestro Señor, porque aquí hay una exhortación, como yo le decía. La exhortación es aprender y conocer. Versículo 32 y versículo 33. Dos palabras que van entrelazadas y que forman una sola exhortación: aprender y conocer. Versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Verso 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, dice el Señor. Para eso contó la parábola. Ahora, aprender, esa palabra, mis hermanos, aprender, es una palabra griega que implica algo más que lo que nuestra palabra en español aprender significa. Es más que solamente obtener una información. Más bien, mis hermanos, esta palabra en su sentido original, en el uso que tenía la palabra griega, significa considerar algo, significa valorar algo, significa reflexionar una enseñanza, significa llegar a comprender por medio del análisis de una información. Así que cuando el Señor les cuenta esta parábola, Él está esperando que los discípulos no solamente lo tomen como recibir una información más, sino que pensaran en ello, que reflexionaran en ello y que sacaran sus conclusiones de lo que el Señor iba a decir. En el uso que los rabinos le daban a esta palabra, ellos estaban refiriéndose a un tipo de enseñanza que no era apto para los novatos, sino que era una enseñanza solamente para aquellos que ya tenían un entendimiento en la interpretación de la ley. Por eso, mis hermanos, sé que tantos han tropezado con una parábola tan sencilla, porque necesitamos saber lo que el Señor quería decir. No es algo que tú escuchas y no le das importancia y después terminas diciendo cosas que no son. Estamos hablando efectivamente de una reflexión y de tomarlo en serio. Ahora, la otra palabra, conocer, es la palabra griega ginosko. Para los que están acostumbrados a leer un poquito más de teología o de comentarios bíblicos, esta palabra les va a sonar conocida. La palabra ginosko, mis hermanos, significa simplemente conocer, pero hay un trasfondo. Porque esta palabra, entre los judíos, aunque es una palabra griega, en el tiempo del Señor Jesús todos los judíos hablaban griego, era usado por los judíos para referirse a relaciones amorosas o incluso relaciones íntimas dentro del matrimonio. Y ese sentido, mis hermanos, es importante en estas palabras del Señor. Porque hablando del aprendizaje de algo, implica que hay una relación entre el que conoce y el objeto conocido. No solamente es información, sino que estamos hablando de que aquel que conoce tiene un interés intenso por saber. Hay amor, por decirlo así, hacia su materia de estudio. Yo sé que la mayoría de los que estudian una carrera, y espero que sea así, es lo que ustedes anhelaban estudiar. Tal vez se haya dado cuenta, si ha estado en la escuela, que muchas veces, o al menos me pasaba a mí. A mí me gusta mucho leer y leo desde que era muy jovencito. Libros completos me gustaba leer. Pero cuando me dejaban leer algo que a mí no me costaba mucho trabajo. Me di cuenta que yo leía mucho, pero las cosas que a mí me gustaban, en lo que yo tenía un interés. Lo mismo pasa con tus carreras, seguramente, ¿verdad? Si es la carrera que tú quieres, la que tú deseas, la que te importa, vas a aplicarte a ello, vas a dedicarle tiempo y vas a profundizar en esa carrera.
Bueno, esta es la idea que el Señor tiene cuando habla de con esta palabra conocer. Es que te intereses en eso. Hay una relación entre tú y la parábola del Señor. Así pues, mis hermanos, el Señor nos invita a ser estudiantes que escudriñan, que comprenden y además que aman y se interesan por todo lo relativo a su regreso por segunda vez. Ese debe ser el corazón con el que nos tenemos que acercar a la profecía bíblica. Y yo espero, mis hermanos, que eso sea lo que hagamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, la frase clave en la que yo quiero que nos centremos ahora, mis hermanos, es la palabra cuando veáis todas estas cosas. Cuando veáis todas estas cosas. ¿Ya la vio? Para saber a qué se refiere el Señor con todas estas cosas, es necesario que entonces que vayamos a todos los versículos anteriores. Porque el Señor ha dado todo un panorama profético. Y al final de todo ese panorama, el Señor dice, cuando vean esas cosas, entonces ustedes deben saber que ya está cerca, a las puertas, el regreso del Hijo del Hombre. ¿Qué cosas son esas? Quiero que vayan al versículo 4, pasaje que ya hemos visto en la predicación que mencioné anteriormente. Ya hemos dado un panorama muy general, pero ahora vamos a ir tocando algunas cosas mucho más particulares. Vamos a ir tocando muchos detalles que van a ver que son muy interesantes y que, mis hermanos, cuadran perfectamente con otras partes de la profecía bíblica. Y yo espero que realmente se maravillen como a mí me pasa. Cuando estuve preparando todo esto, para mí es un asombro muy grande, y siempre lo ha sido, ver cómo una profecía se empalma con otra y con otra y con otra, de modo que podemos ir haciéndonos un panorama de lo que iba a suceder durante ese tiempo. Bueno, si ya está ahí en el Mateo capítulo 24:4, dice el Señor, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hasta aquí vamos a hacer un alto y vamos a explicar. Hay dos frases importantes en todo esto que marcan separación entre las cosas que ha mencionado el Señor Jesús. La primera frase, mis hermanos, que marca una separación es, pero aún no es el fin. Ahí el Señor hace un alto. La otra frase, mis hermanos, que marca una separación es la frase principio de dolores. Y vamos a explicar eso. ¿Sale? Mire, con esa frase principio de dolores se marca el inicio de la persecución de nueva cuenta del pueblo judío. Ahí cuando el Señor dice, entonces os entregará la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, no está hablando de cristianos. Y aquí es donde mucha gente se confunde también, incluso nosotros cuando leemos el texto. Decimos, ya vieron, aquí está hablando de cuando nos van a perseguir en el futuro y a los cristianos los van a matar. No está hablando de cristianos, está hablando del pueblo judío. Mis hermanos, cuando el Señor habla de esta persecución,
cuando el Señor habla de esta persecución, estamos a la mitad de los últimos 7 años antes de que Cristo regrese de manera visible y por segunda vez a este mundo. Entonces, quiero que se den cuenta cómo el Señor pasa, en pocas palabras, abarcando grandes trechos en este panorama general, por eso es un panorama general. Bueno, hay muchos textos que nos hablan de ese periodo de 7 años, donde va a surgir el anticristo, donde se va a llevar a cabo esa famosa marca de la bestia, donde el pueblo judío va a volver a ser perseguido, donde el anticristo se va a preparar para enfrentar en una guerra a Jesucristo mismo. Daniel 7:25, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, nos hablan de un periodo, mis hermanos, de 7 años y de 3 años y medio, donde se va a llevar a cabo la mayor catástrofe que el mundo haya conocido, el mayor derramamiento de juicios de parte de Dios sobre la humanidad. Y justamente a la mitad de ese periodo de 7 años, a la mitad de esos 7 años, es decir, cuando hayan transcurrido 3 años y medio de ese periodo, el diablo, Satanás, va a ser arrojado a la tierra, porque usted debe saber que hasta el día de hoy el diablo todavía tiene acceso a la presencia de Dios. Pero en ese momento va a ser arrojado a la tierra de una vez y el diablo va a desatar toda su furia durante los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años. Cuando el Señor está hablando aquí de la persecución de los judíos, está hablando de los últimos 3 años y medio de ese periodo. No lo pierda de vista. Yo sé que conforme vayamos avanzando se le van a ir clarificando algunas cosas si no está muy familiarizado con todo lo que estamos diciendo. Dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Mis hermanos, el Señor está hablando de esas cosas. Cuando ustedes vean que comienza a ser perseguido el pueblo judío, cuando comiencen a ver ese principio de dolores que ahorita voy a explicar, a partir de allí se deben entender las palabras del Señor. No pasará esta generación. Esa generación no va a transcurrir antes de que el Señor regrese. A eso se refiere la parábola de la higuera. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No debemos entender, mis hermanos, la palabra del Señor en otro sentido. ¿Sí? No estamos hablando de 1980 y no sé qué, no estamos hablando del año 70, como dicen los preteristas, no. El Señor Jesús es muy claro para decirnos cuál va a ser la última generación antes de que Cristo regrese. Los que comiencen, mis hermanos, a ver el principio de dolores. Y una de esas señales es que el pueblo judío va a ser perseguido una vez más por todas las demás naciones de este mundo. Si usted se da cuenta en las palabras del Señor, ahí en el versículo 9, 24:9, entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Yo quiero decirle que la palabra gentes no es la mejor traducción. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra etnos. Y la palabra etnos significa pueblos o naciones. Así que lo que Cristo está diciendo es, y serán aborrecidos ustedes de todas las demás naciones. Por eso de quien está hablando aquí es de los judíos. Hasta el día de hoy usted sabe que el pueblo judío vive ahí en su lugar. Ciertamente tiene vecinos que no lo quieren. Todos los árabes odian a los judíos y si por ellos fueran ya los hubieran aniquilado, pero hasta ahora no ha pasado eso. Ya escucharon en estos pasados días de la guerra, bueno, de esos enfrentamientos que hubo con esa organización de Hamas y los misiles que estuvieron lanzándose. Seguramente lo escuchó, ¿verdad? Esa famosa cúpula de hierro, el sistema antimisiles que desplegó Israel y que logró detener
la gran mayoría de los misiles que lanzaban sus vecinos en contra de ellos. Así que Israel de alguna manera el día de hoy está en una posición ventajosa, afortunada para ellos, se pueden defender, pero va a llegar el tiempo en que eso no va a ser así. Cuando las demás naciones del mundo se levanten en contra de Israel, esa es la última generación antes de que Cristo regrese. Ok, volvamos mis hermanos a retomar. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, hasta aquí, mis hermanos, estas palabras del Señor abarcan el tiempo que hemos estado viviendo desde que Él vino por primera vez hasta el día de hoy. ¿Sí? Lo que se ha vivido, mis hermanos, desde que Cristo vino hasta este año 2021, está contenido en estas palabras del Señor. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de un clima caracterizado por dos cosas. Número uno, un clima de engaño acerca de asuntos religiosos. Se lo repito, un clima de engaño acerca de temas o de asuntos religiosos, específicamente la aparición de falsos cristos. Pues se acordará que en la prédica de hace algunas semanas, tiene un poquito más de 2 meses, le hablé yo de que había tantos que habían surgido que querían hacer pasar por Cristo, que podíamos ubicar casi en cada continente de este mundo diversos cristos. ¿Se acuerdan? Le di algunos ejemplos de ello. Desde que el Señor vino hasta el día de hoy, 2021, todo este periodo de tiempo se ha caracterizado por el engaño de tipo religioso. ¿Sí? No solamente falsos cristos, saben que han surgido falsas religiones, han surgido muchas falsas enseñanzas, han surgido una serie de gente que se dicen apóstoles, profetas, tantas tonterías que se inventan, pero eso era lo que iba a caracterizar todo este tiempo. Ahora, número 2, todo ese tiempo se iba a caracterizar por otra cosa, una agitación política constante, al grado, mis hermanos, de llegar a amenazas entre las mismas naciones del mundo, sanciones entre ellas, que usted sabe que así es, y en muchas ocasiones guerras entre esas naciones. Desde que el Señor vino por primera vez hasta el día de hoy, así ha sido. Y yo creo que basta, mis hermanos, simplemente que miremos el último año, los últimos 2 años, los últimos 5 años, y usted sabe que así es, ¿no? Que Estados Unidos ya amenazó a China, y que China ya lo amenazó, y que China quiere invadir, no sé, Hong Kong, y que ya mandó sus destructores, y que aquí en Centroamérica están peleando, y que Venezuela está así, y que se amenazó con no sé quién, y que Colombia. Ustedes pueden ver las noticias, saben que es así. Y así ha sido, mis hermanos, los últimos 2000 años. Ahora, desde que Cristo vino hasta el día de hoy, ese tiempo se iba a caracterizar por 2 cosas: engaño religioso y conflictos entre las naciones de este tipo que acabo de mencionar, incluso a veces llegando a las guerras, Sin embargo, mis hermanos, cuando el Señor ha dicho estas palabras, lo que va a decir a continuación, hay un cambio en el tono del Señor. Él va a comenzar a decir en el versículo 7 un asunto ya distinto. Por el Señor dice: no se preocupen, no se dejen engañar. Van a escuchar de todos esos rumores de guerras, de esas amenazas, van a escuchar de falsos maestros, de falsos cristos, pero no ha llegado el fin todavía, no se alarmen. Pero a partir del verso 7 el tono del Señor cambia. ¿Sale? En el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí ya cambió el asunto. Aquí ya hubo un cambio.
Le voy a enumerar las cosas que el Señor dijo. Y luego vamos a hablar de una frase que califica a todas estas cosas que el Señor menciona. Dice el Señor, número 1, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Número 2, habrá pestes. Número 3, habrá hambres. Número 4, habrá terremotos. Y la frase, mis hermanos, que le pone un toque especial a todas estas cosas, lo que va a reflejar un cambio, es la frase en diferentes lugares. Todas estas cosas sucederán en diferentes lugares. Ahora, es importante, mis hermanos, que vayamos haciendo observaciones acerca de estas frases y palabras, porque desafortunadamente en nuestras traducciones al español no se alcanza a percibir la intención que el original en el texto griego sí queda más claro. Miren, la palabra que el Señor utiliza para esta frase en diferentes lugares es la palabra katá, topous. Katá, topous. La palabra katá tiene una gran variedad de usos, pero nos va a dar mucha claridad de lo que yo le quiero decir. Es una palabra que tiene gran variedad de usos, pero aquí, mis hermanos, denota tanto distribución como intensidad. Ya vieron que dice diferentes lugares, eso es distribución. El Señor está hablando de guerras, de pestes, de hambres en diferentes lugares, pero la palabra también implica intensidad, cosa que no alcanzamos a percibir en nuestra traducción al español. Mis hermanos, el cambio que se da en este periodo de tiempo está en que las 4 cosas que acabo de mencionar iban a comenzar a suceder a lo largo de todo el mundo, pero también se iban a ir intensificando cada vez más. Guerras, pestes, hambres, terremotos en todo el mundo y cada vez más intensas. Algo que no había pasado antes de eso. Ha habido terremotos, ha habido pestes, ha habido guerras. De hecho, el ser humano es un ser, una criatura que está constantemente en guerra. Pero el sello distintivo es que iba a llegar un momento donde esto iba a suceder en todas partes y con más intensidad, al grado que iba a ser notorio. Es algo que se iba a observar a simple vista, ya no era normal, como había sido antes. Aquí hay un cambio. Por eso, mis hermanos, es que el Señor le llama principio de dolores. Y ante esta observación, ante esta clarificación de lo que quiere decir el Señor, de lo que el texto original quiere decir, yo creo que el nombre toma sentido, principio de dolores, y se convierte en una señal, así como los dolores de parto en una mujer son una señal. Cuando se intensifican y se vuelven más frecuentes, usted sabe que el momento de dar a luz se acerca, ¿verdad? Ahí es una señal. Y el Señor está hablando de eso. Ahora, mientras yo estaba, mis hermanos, preparando todo este material, estaba pensando en estas palabras del Señor a lo largo de todo este capítulo. Y como les decía yo, me maravilla y me resulta asombrosa la simetría que su palabra tiene en este pasaje. Porque aún en medio de las cosas más terribles que están por venir, la palabra de Dios muestra una simetría asombrosa y se lo quiero explicar. Mire, mis hermanos, cuando el Señor habla de dolores de parto, yo creo que esos dolores, en verdad, mis hermanos, van a ser experimentados, pero quien los experimenta, sobre todo,
no son los hombres, sino es la tierra, la creación de Dios. Digo, yo sé que los hombres somos creación de Dios, pero quiero ponerlo aparte. ¿Sí? Me refiero a esta tierra con todo lo que se llama naturaleza, o con lo que el ser humano le ha llamado así la naturaleza. Yo creo que el Señor, cuando está hablando de dolores de parto, está hablando de que efectivamente va a haber una conmoción en esta tierra. Escuche nuevamente la lista de calamidades y vea que de 4, 3 los experimenta el planeta. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Luego dice, habrá pestes, hambres y terremotos. De 4, mis hermanos, 3 de ellas conciernen solamente a la creación de Dios. Y yo creo que la que es provocada por el hombre, que son las guerras, aún las guerras, mis hermanos, van a provocar trastornos sobre este planeta, sobre su equilibrio, sobre todo lo que hay en él. Yo creo que los dolores de parto no están hablando, mis hermanos, de lo que los hombres van a sufrir, sino que están hablando de una tierra que se convulsiona, este planeta Tierra, y toda la naturaleza que en ella hay gime con dolores de parto. Pero no lo digo yo solamente, lo dijo el apóstol Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice el apóstol Pablo. Estos dolores de parto, mis hermanos, de la creación misma, van a llegar a su clímax. Y ese clímax será cuando el Señor libere a la tierra de la maldición del pecado a que fue sujeta. Usted sabe que cuando Adán pecó, la tierra también fue sujeta a maldición. Y las palabras que Pablo utiliza para referirse a eso, dice que la tierra se volvió inútil. Inútil para el propósito original de Dios. Y esta tierra quedó sujeta a una maldición que le iba a llevar a una destrucción completa. Pero antes de esa destrucción completa, esta tierra va a tener una liberación del pecado. Y va a volver a ser como en el principio, cuando Dios la había creado para Adán y Eva antes de que el pecado entrara. ¿Cuándo va a ser eso, mis hermanos? Cuando esta tierra va a ser liberada de esa maldición del pecado. Cuando esos dolores de parto que le hacen gemir, deseando que llegue su liberación, van a suceder. ¿Cuándo creen que va a suceder eso? Cuando el Señor regrese por segunda vez a este mundo. Y cuando Él comience su reino en esta tierra por 1000 años, lo que la Escritura llama el milenio, toda esta naturaleza va a renacer. Va a ser diferente, va a ser como al principio. Escuche lo que dice Pablo. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios, pero con gran esperanza. Y la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Romanos capítulo 8, se lo leí de la versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, tal vez se siga preguntando en dónde está la simetría de la que hablabas. Yo creo, mis hermanos, que está en el hecho de que mientras la creación se duele y además anuncia que el fin se acerca a través de diversos desastres y calamidades, los hombres viven como si nada pasara. Mientras que el Señor, por un lado, dice, ya comenzaron los dolores de parto, o van a comenzar en algún momento dado, y esta tierra se va a convulsionar, y va a comenzar a haber hambrunas, va a comenzar a haber pestes, plagas, va a comenzar a haber terremotos que trastornarán a esta tierra. Mientras tanto, los hombres van a estar como si nada pasara.
Porque, curiosamente, y debes saber esto, antes de que Cristo regrese y comiencen a pasar todas estas cosas, el mundo va a estar viviendo en un periodo de paz. Una paz, tal vez como no la ha experimentado antes. Aún cuando comienza a haber terremotos, pestes y todo eso, parece que el mundo va a estar en una relativa paz. Los hombres no van a tener gran preocupación. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son capaces de leer las señales. Y a pesar de que la creación gima, ellos continúan su vida como si nada. Por eso las señales, mis hermanos, no son para cualquiera. ¿Se acuerda del uso rabínico que le dije que se le da a la palabra? Conocer. Van a pasar las señales, pero solamente los entendidos, si es que en ese tiempo hay entendidos, se van a dar cuenta de que esto ha comenzado. Y los demás parece que no lo van a percibir. Mis hermanos, el tiempo antes de la gran tribulación, antes de los últimos 3 años y medio, donde Dios derramará toda su vida, los hombres van a vivir un periodo de paz. El Señor habló de eso. Déjeme leerle una porción de este mismo capítulo 24, a partir del verso 36, y vea cómo el Señor habló de eso. El Señor dijo: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, lo que yo le estoy dando es la palabra del Señor, pero en ese orden, como va a suceder las cosas. ¿Sale? Durante casi 2000 años hemos escuchado rumores de guerras, hemos escuchado de amenazas, hemos escuchado de falsos cristos, falsos maestros. No se espanten, eso es normal. Es el clima que va a caracterizar todo este periodo. Pero va a llegar un momento donde el ambiente va a cambiar. Y donde la naturaleza va a comenzar a gemir y a producir desastres. Y va a ser en todos los lugares del mundo y cada vez con más intensidad. Ahí hay que poner atención porque esos son los dolores de parto, ahí comienzan. Pero al mismo tiempo la humanidad experimenta una gran paz. Estamos hablando, mis hermanos, cuando el Señor se refiere a dolores de parto, ya estamos dentro de lo que se conoce como gran tribulación. Pero va a haber gente que no lo va a notar. Porque los primeros 3 años de la gran tribulación no van a ser de anticristo, de marcas, de matanzas, todavía no. Los primeros 3 años y medio no. Los segundos sí. ¿Sale? Por eso el mundo va a estar muy confiado de las cosas. Y todo esto será principio de dolores. Verso 8. Y del verso 8 al verso 9, mis hermanos, ahí han pasado muchas cosas. Y todo esto será principio de dolores, verso 8, y luego verso 9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entre esos 2 versículos, la iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia, mis hermanos, ha sido llevada por el Señor a las nubes a encontrarse con Él. El Señor no menciona nada de la iglesia en este pasaje, pues el rapto, mis hermanos, para el rapto de la iglesia no hay señales. El rapto puede ocurrir en cualquier lugar. Pero además toda esta palabra profética es para los judíos más bien que para la iglesia, por eso no se menciona aquí.
Pero yo le aclaro que de un verso al otro, en medio, mis hermanos, la iglesia ya ha sido arrebatada, ya no está en la tierra. En ese tiempo que se da entre estos versos 8 y 9, también ha ocurrido un evento de suma importancia para Israel. Y yo quiero que no pierda de vista esto. Porque de hecho es el asunto más importante para los judíos desde que vino su Mesías y lo rechazaron. Entre el versículo 8 y el versículo 9 va a ocurrir el evento más importante hasta ese momento para Israel desde que Cristo vino por primera vez. El evento, mis hermanos, al que me refiero es la firma de un pacto. Es la firma de un pacto. Y ese pacto es de suma importancia porque va a dar comienzo a los 7 años de la gran tribulación. Entre el verso 8 y 9 se firma el pacto, que es, mis hermanos, el punto de arranque para la gran tribulación. La gran tribulación no comienza con el rapto de la iglesia. La gran tribulación comienza cuando ese pacto se firme. Ese es el banderazo de salida para los 7 años últimos de la humanidad como la conocemos hasta hoy. Ese evento, mis hermanos, la firma de ese pacto, pone en marcha el reloj profético para Israel, que ha estado detenido por más de 2000 años. El profeta Daniel, mis hermanos, habló de que desde sus días, los días de Daniel, hasta el tiempo en que Israel llegara a su culminación de lo que iba a ser como nación, solamente había 70 semanas de años. 70 semanas de años. Cuando ese pacto se firme, comienza a correr la última semana. Ya han pasado 69 semanas. Ahorita, mis hermanos, para nosotros en 2021, 69 semanas ya pasaron, quedaron en el pasado. Cuando Cristo Jesús fue crucificado, estaba el mundo llegando al final de la semana 69. Queda una por recorrer, pero en ese momento en que Cristo fue crucificado, el reloj profético se paró. Haga de cuenta que las manecillas que iban marcando el cumplimiento de las profecías. Cuando Israel rechazó a su Mesías, el reloj se quedó detenido. Han pasado casi 2000 años. Y cuando comience, mis hermanos, este principio de dolores y el anticristo firme ese pacto, porque van a ver que es el anticristo el que firme ese pacto con Israel, el reloj comienza a ponerse en marcha otra vez. Y va a correr ese reloj una semana más. Y entonces todo va a llegar a su fin. Y el Señor va a regresar por segunda vez. Por eso, mis hermanos, este es el evento más importante desde que Cristo vino. Porque para Israel vuelve a correr el reloj profético, la última semana que está determinado sobre Israel. Ahora quiero leerle rápidamente, mis hermanos, ya son las 5:30. Llevamos ya casi, una hora. Voy a leer este pasaje de Daniel y vamos a dejarle por ahora aquí. Escuche lo que dice el profeta. Sabe pues y entiende. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, es una palabra profética, mis hermanos, que se escribió unos 600 años antes de Cristo y que se ha venido cumpliendo al pie de la letra. El Mesías príncipe efectivamente le fue quitada la vida y murió sin nada para sí, es decir, murió en la pobreza, no como el rey que los judíos esperaban. Y a los ojos del mundo parece que su muerte hubiera sido un fracaso. Murió sin nada para sí. Y en ese momento se detuvo el reloj profético.
Mis hermanos, estamos esperando solamente la noticia de que en un día de estos surja un importante líder que llegue por fin a Israel a firmar un pacto de paz con sus vecinos árabes. Eso dará inicio a la última semana de las 70 que están determinadas sobre Israel. Y esa semana, esa última semana, es lo que está contenido en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19, donde son juicios tras juicios tras juicios. Ahora usted sabe que muchos lo han intentado. Donald Trump incluso dijo que iba a trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén para darle validez a Jerusalén como la capital de Israel, y pensaban que al hacer eso tal vez la mezquita de los musulmanes iba a ser quitada. Bueno, usted sabe que incluso los conflictos de las semanas anteriores se dieron a causa de la mezquita de Al-Aqsa, de los musulmanes, porque los judíos están ansiosos por quitar esa mezquita de ahí, ya no quieren que esté. El día que quiten esa mezquita, mis hermanos, tal vez sea porque el anticristo esté mediando para que eso suceda así. Por eso estamos muy cerca, pero de esto vamos a hablar en la próxima ocasión. Por ahora vamos a dejarle hasta aquí como introducción a todo esto. Después les quiero compartir un pasaje extraordinario de una conferencia que hubo hace poco tiempo y que simplemente hace que nos demos cuenta qué tan cerca ya estamos de las cosas y cómo van surgiendo nuevos asuntos dentro de la profecía bíblica que hacen que vaya tomando un sentido atemorizante, tal vez si lo queremos ver así, o emocionante para los que queremos que el Señor regrese y que esto termine ya y que vayamos a estar con el Señor allá donde Él nos prometió en las moradas celestiales. Bueno, tal vez el tiempo esté más cerca de lo que usted cree, pero eso lo vamos a ver para la próxima ocasión.